Fíjense, les decía yo que hace poco habíamos platicado de que precisamente en la profecía de Mateo 24, cuando el Señor hablaba de las guerras y principios de guerras y demás, platicaba yo que generalmente que es el principio de las señales del fin de los tiempos, ¿no? Y decía yo que en estos tiempos seguramente se iba a sentir con mucha fuerza este tiempo de guerra que posiblemente podrían no ser las guerras del tiempo del fin, pero se siente tan fuerte la tensión de guerra que podría tal vez sí ser otra vez una guerra mundial, ¿no? Una tercera guerra mundial. Porque les decía yo que Irán, con todos los demás del Medio Oriente, le estaban haciendo la guerra a Israel, Rusia a Estados Unidos, China a Estados Unidos, y así que eran varias las diferentes pues naciones que están en esto de la guerra, ¿no? Estados Unidos está sufriendo una situación económica muy fuerte, de tal manera que se acuerdan que los jinetes del Apocalipsis hablaban de guerra, hablaban de pestes, hablaban de hambrunas, de la situación económica, y todo esto que era parte de esos principios de guerras y rumores de guerras que aparecían también en el principio de la profecía de Mateo 24 de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo que en estos días Irán, como yo les platicé hace como 2 o 3 meses, les decía yo que Irán ya le había dicho a Israel que iba a bombardearlos en cuanto dejaran en cuanto rebasaran ciertos límites, y ahorita se está dando todo eso. Entonces seguramente va a ser parte de lo que está iniciando tal vez las profecías que nos dio nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la ventaja? Que el Señor decía, no se preocupen porque aún no es el fin, es apenas los principios de dolores. Entonces, si fuese los principios de dolores y si fuese el principio de lo del pacto y este trayecto del pacto, del pacto santo y demás, entonces estaríamos empezando a ver con estos inicios de guerras y estos controles que van a existir y estas situaciones que están empezando de situaciones económicas y demás, tal vez viéramos ya por estas fechas el inicio del Pacto Santo, y con eso el inicio de la construcción del tercer templo, y con eso muy seguramente también los últimos 7 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, esta es parte de lo que les quería yo, una de las dos partes que quería yo platicarles. Mi pregunta es, ¿tienen alguna duda? No, no. Ok, sí, sí fui claro, ¿verdad? ¿Cómo está la situación? Han sido bombardeos de Israel hacia Irán, pero sobre todo de Irán hacia Israel, y han rebasado el muro de acero que se suponía que tenía Israel. Han bombardeado gran parte de Israel. Entonces, bueno, Israel no deja de ser el pueblo santo, no deja de ser el pueblo escogido, y como las partes de las profecías se van a estar marcando sobre esto precisamente, ¿no? Sobre Israel. Muchos países están yéndose contra de Israel porque precisamente Israel está abusando de este punto de fuerza, ¿no? Para tratar de apropiarse de lo que ellos consideran que es una promesa divina. Entonces, no, nosotros no lo dudamos. El problema es que están excediendo en mucho pues, la fuerza y la imposición. Desde 1948, que fue declarado como una nación libre y independiente, desde entonces se ha ido tomando posesión de lo que era todo Palestina y de los países de Palestina, ¿no? Entonces, pues así es como está ahorita la situación en ese sentido. Yo sí creo que está empezando estas señales de los últimos tiempos. Pero a fin de cuentas, como decíamos, el Apocalipsis es un libro donde sí dice que vamos a tener ciertas necesidades, ciertos padecimientos, donde vamos a padecer persecución y tribulación.
pero no vamos a llegar a la gran tribulación. Bueno, no todos, la mayoría no. Y se va a acentuar mucho al final de los tiempos la persecución hacia el pueblo, hacia el pueblo en general cristiano. Pero ya ya les decía yo, 45 días de gran tribulación y inmediatamente la venida del Señor Jesucristo. Según las profecías de Daniel, ya lo hemos estudiado muchas veces, y las profecías que estamos viendo del Apocalipsis. Entonces, en cierta manera, nosotros no vamos a padecer estas señales del Apocalipsis, del final de los tiempos, y porque viene la venida del Señor cuando está este terremoto universal y otras cosas. Entonces, son buenas señales para nosotros. Es bueno saber, la idea del tener el Apocalipsis era que se comprobara que todo lo que estaba profetizado y demás se estaba cumpliendo, que se había cumplido la venida del Señor Jesucristo y otras cosas. Entonces nosotros estamos por vivir esta segunda etapa donde se cumplen las segundas mitades de las profecías de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo interesante, eso es lo bueno para nuestra iglesia, es lo bueno para que podamos nosotros tomar este impulso para evangelizar y para tratar de alcanzar a los más que podamos, porque el tiempo se acerca y la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿no? Entonces hay que estar tratando de prepararnos para poder llevar un buen trabajo o hacer un buen trabajo de evangelismo y de trabajo en general hacia las necesidades del cristianismo, ¿no? Mundial, cualquiera que sea la doctrina, que tenga una sana doctrina. Ok, esa era la mitad. La otra mitad es que estábamos platicando de Babilonia. Por eso les decía yo que nos regresáramos un capítulo al capítulo 17. Decía que Babilonia era la gran ramera en el capítulo 17. Y decía que esta ramera decía que estaba sentada sobre las muchas aguas. Para empezar, decíamos que algunas personas piensan que se trata de la religión católica y se trata de el catolicismo porque ellos adoran mucho ciertas imágenes, ¿no? Pero estas imágenes, pues a fin de cuentas, no creo que sean tan... En cierta manera el catolicismo tiene cierta base, a fin de cuentas, del cristianismo. Y la Babilonia que representa aquí es una Babilonia. Babilonia está calificada como dice el 17.1 al final, que es la que está sentada sobre las muchas aguas. Dicen que ha fornicado y les ha enseñado a fornicar a los reyes de la tierra y a los moradores de la tierra, ¿no? Y que les ha dado a beber del vino de su fornicación. La fornicación se presenta de dos maneras. Una de ellas es la fornicación como tal, hacer adúlteros, hacer precoces y otras cosas. Y la otra parte de la fornicación en la Biblia es cuando es uno idólatra. Entonces, por eso decía yo que mucha gente piensa que la adoración a los ídolos de la religión católica, pues que podría ser Italia la Babilonia, ¿no? Y esta gran ramera que decía la Biblia. Pero yo considero que no es así, porque Italia no ha sido la gran mercante como se habla en este caso de Babilonia, ¿no? Sí ha tenido cierta distorsión al adorar a ciertas imágenes y demás, pero no te desvía tanto del cristianismo, ni de la Trinidad, ni de la salvación a través de la sangre de Cristo, cuando está bien llevada, por supuesto. Muchas de las religiones católicas han dejado de adorar precisamente a los ídolos conforme van creciendo en el conocimiento de la palabra. Y sin embargo,
En contraparte, les decía yo que para mí Babilonia era más bien el área de Hollywood, lo que es California, ¿no? El sur de California. Entonces, fíjense, nosotros tenemos la península de Baja California, donde está Baja California Norte y Baja California Sur, y el mismo tamaño casi es en la parte de Estados Unidos la extensión de California. Es donde está California y es donde está Hollywood, ¿no? Entonces es casi del mismo tamaño, un poquito más ancho si ustedes quieren más, pero casi lo que tiene California Norte y California Sur de largo, se podría decir que es lo mismo que mide California en Estados Unidos y que es la extensión también así alargada de lo que es California en México, lo que es California en Estados Unidos. ¿Por qué se los digo? Algunas partes de las profecías dicen, y lo vamos a ver más adelante, que cuando que cuando Babilonia es castigada, esta Babilonia se hunde, de un momento a otro se hunde, y que ha sido la gran mercante, y como decíamos, y que ha desviado tanto a los reyes de la tierra, como a los mismos moradores de la tierra, ¿no? Y después dice que estaba escrito en la gran Babilonia. En este caso tenemos un letrero gigantesco que dice Hollywood, ¿no? Y es la mercante porque lleva y trae y es la que ha desviado en gran manera a los corazones de los hombres. ¿Y por qué lo digo? Gran parte de California, como yo les decía, está en alguna parte, no recuerdo si fue National Geographic o History Channel o uno de esos documentales, decía que todo el estado de California no tiene soporte terrestre. O sea, es como si fuese una saliente del continente que sale hacia el mar y está flotando sobre el mar. Entonces que en un temblor o en un temblor de gran intensidad podría desaparecer todo el estado de California y gran parte todavía hacia los otros estados que está flotando debajo del mar, está flotando por debajo de la tierra, está flotando, se puede decir, sobre el mar, y que como no tiene base de tierra, pues de un momento a otro podría sumergirse, así como lo marca la Biblia, que dice que Babilonia de un momento a otro va a ser tragada por la tierra prácticamente, ¿no? Va a ser sumergida, va a ser hundida. Entonces, ahorita les decía yo que sacaron, no sé hace cuánto tiempo, una película que se llama Babylon, donde aparece mucho la idolatría, la pornografía, las orgías y todas estas cosas que se dan, la drogadicción y todo, y la pedofilia que se da en Hollywood. Lo marca mucho en esta parte de la película de Babylon, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y por qué le pusieron Babylon? ¿Por qué le pusieron Babilonia? Y entonces estaba viendo, me decía ayer mi hija, que confirmando este sentir, también está el problema ahorita de Didi, quién sabe qué. Vean los videos de Didi, donde se dice que gran parte de los artistas estaban practicando orgías y pedofilia, y que Will Smith metió a su hijo a los 4 años a las orgías de estos cuates y un montón de cosas, ¿no? Entonces, todo eso, junto con ritos satánicos y otras cosas, y estas gentes son las que muchas veces están influenciados, porque la mayoría de nosotros pues vemos televisión, vemos cine, vemos varias cosas, y todo eso está siendo controlado y está en cierta manera satanizado por estas gentes, ¿no? Entonces está siendo impulsado por Satanás.
para tal vez distraernos de nuestras actividades, tal vez para distraernos de nuestra santidad, tal vez para distraernos con respecto a ciertos principios. Y entonces, esto se los quería yo platicar, esto ustedes los van a tener que estudiar más adelante, para que vean el grado de maldad que existen en estos cuates. Entonces, posiblemente, si las circunstancias se dieran, podría ser que Babilonia, que es esta gran mercante donde se manejan millones y millones de dólares en diferentes situaciones, por diferentes conceptos, pero sobre todo por la distracción de la gente, está esta situación de Hollywood, ¿no? Que, como les digo, podría ser muy bien la situación de Babilonia. Y ahorita vamos a ver algunas otras cosas que suceden en Babilonia, ¿no? Decía en el 17:7, decía, y el ángel le dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces, habíamos platicado que entre esto pues están implícitos las naciones cuando se entrega el poder a la bestia. Pero por otro lado, esta bestia que anda con la Babilonia, que es la mujer, que es la que va montada en esta bestia, es precisamente, ahora sí que la que la va dirigiendo, no sé. El caso es que esta bestia ya está tratando con reyes y demás, y lo mismo pasa con Babilonia. Estos cuates tienen ahí a presidentes, a reyes y otras cosas. Entonces, bueno, eso, como les decía, véanlo por las redes sociales, es ahorita lo que más está causando furor en Estados Unidos desde hace aproximadamente unos 15 días. O sea que Estados Unidos es la gran Babilonia. California, el estado de California, yo creo que sería la Babilonia de la cual se está refiriendo la Biblia, por todas esas circunstancias. Entonces, después decía en el 8, la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y que será. Entonces, como yo les decía, Babilonia, por otro, la misma profecía marca a Babilonia como esta bestia, y por otro lado marca a Babilonia a Babilonia como si fuera parte de esta bestia, y a la bestia por separado como tal, porque es guiada la bestia, es la que guía a las naciones, ¿no? No sabemos si vaya a salir, decíamos que las 7 cabezas pues eran 7 montes, decía a veces, y aquí lo dice en el 9, dice, las 7 cabezas son 7 montes, ¿no? Y sobre la cual se sienta la mujer, pero pues no sabemos realmente cuál sea la situación. Lo que sí sabemos es que habla de que luego también dice que los reyes, los 7 reyes, y son también 7 reyes, ¿no? Y que también vienen de ellos 7 naciones o 10 naciones que eran los cuernos, ¿no? Entonces, porque decía en el 12, y los 10 cuernos que has visto pues son 10 reyes. Entonces hablaba de 7 reyes que después son 10 reyes en los cuernos, ¿no? O sea, 7 reyes dirigidos por otros 10 reyes. Perdón, 7 reyes dirigiendo a 10 reyes, ¿no? Y después decía que en el 15 les decía yo, bueno, decíamos primero en el 14 que Babilonia pues está peleada porque se dedica a la adoración y a la idolatría y todo esto, ¿no? Y entonces dice, peleará contra el Cordero en el 14, en el 7:14, ¿no? Y el Cordero pues los va a vencer, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Dice, y los que con Él están son llamados
los elegidos y son llamados los fieles, ¿no? Eso es lo que somos nosotros, somos los elegidos y los fieles. Entonces, esa es parte de la situación. Y más adelante dijo, le dice en el 15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, fíjense, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. O sea, está se puede decir que expandido o está dominando a varias naciones a través de estas muchedumbres y demás. Las está dominando la ramera, pues, y la bestia, ¿no? Que es la bestia. Entonces, esta es una mezcla entre el poder que ejerce Babilonia, según yo, y el poder que se va a estar manifestando ya con la imposición del anticristo. Ok, entonces, Babilonia es una nación, o podría ser el estado de California en Estados Unidos. Y esto es algo que yo como que percibo, esto es algo que yo creo que podría estar sucediendo, que vaya a suceder. Pero la verdad, como yo les decía, no hay nada escrito que nos deje al 100% esta convicción, que sea respaldado paso por paso como gran parte de las escrituras que hemos visto. Pero pues la verdad es que a mí sí se me hace muy claro el por qué le pusieron a esa película Babilonia, y no recuerdo qué otra cosa estaba pasando con esto del caso de Didi, que también hablaban de Babilonia, ¿no? De que ellos eran la Babilonia, o se decían la Babilonia, si no mal recuerdo. Decía, Dios ha puesto, en el 17 dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, lo que Él quiso. Y después dice, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios, ¿no? Hasta que se cumplan el total de las profecías. Ahora sí, Javis, ¿puedes leer Apocalipsis 18, por favor? Está hablando de la caída de Babilonia, ¿no? ¿Se fijan? Dice que va a ser consumida por fuego y demás. La otra... Me faltó recordarles de una tercera Babilonia. Se decía que está el mar Mediterráneo, y el mar Mediterráneo en su orilla está bajo Israel. En medio de Israel, Palestina y todo esto, pues está el mar Muerto. Y luego está hacia la derecha, bueno, viendo de frente el mapa, yendo hacia la derecha está lo que sería Irán, y sería lo que está, déjenme ver bien, es Pakistán. Está Irán y luego está Turquistán, y luego más hacia arriba está está Irán, está Siria, todo lo que es el Medio Oriente, Arabia, y déjenme ver cómo se llama esta parte, que es la que me falta, y está Kazajistán. Entonces, cuando en la Biblia se habla también de que es una nación que ha llevado a los hombres y a los reinos hacia la idolatría y todo esto, y hacia la fornicación, estas partes que están en el Islam, que practican el Islam y que son una doctrina que te imponen a la fuerza, que te obligan a que si no la tienes no tienes trabajo, que si no la tienes no te excluyen de la sociedad, en el mejor de los casos, porque pues pueden atentar hasta contra tu vida y otras cosas si no te apegas al islamismo, ¿no? Y ya lo hemos visto cuando hemos visto las situaciones de las misiones. Entonces, además de hacer esto, de imponer una religión hechiza, también
lo que hacen es una religión parchada, se puede decir, y además de imponerla, pues también son de los principales enemigos que hablan contra Israel, y no hablan contra Dios, pero tampoco están llevando la palabra de Dios como debe de ser, sino que la llevan de acuerdo a, como les digo, una falsa doctrina. Una doctrina de imposición y de fuerza y de arbitrariedad. Entonces, y eso es lo que yo les digo, ¿no? También podría ser, tal vez no Babilonia, tal vez no Italia, y tal vez podría ser el Medio Oriente, considerando a todas estas partes que aparentemente comprendían al territorio de Magog, ¿no? En las profecías se habla de Gog y de Magog, que son los que están contra Israel. Entonces, la parte de Rusia que da hacia el oriente, hacia Estados Unidos, en el mapa, es lo que se suponía que era Gog, ¿no? Y la parte de abajo, que era parte del Medio Oriente, pues se suponía que era lo que era parte de Magog. Entonces, eso es lo que pues en un momento dado en las profecías podría estarse tratando de que son los dos principales territorios que están contra Israel, y según las profecías, y que se van a manifestar en el fin de los tiempos también, y que estos territorios que se están manifestando contra Israel, pues precisamente son parte de lo que está contra Estados Unidos y contra Israel, que están haciendo equipo, ¿no? Y que precisamente Magog, pues podría ser la ramera, podría ser la mercante que pues dicen las profecías que es esta gran mercante, porque pues sabemos que en Irán y todo eso pues es donde se mueve también el billete y tiene muchísima pues, afluencia, ¿no? Tiene mucha lana. Es parte de lo que yo les decía. Ahora, cuando habla aquí de la caída de Babilonia, dice, vi a un ángel descender, ¿no? Con gran poder, y entonces la tierra fue alumbrada con su gloria, con la gloria de ese ángel, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y de albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Entonces, fíjense, no hay a quien irle, ¿no? Entre unos y otros, bueno, para mí son los tres principales sospechosos, pero yo que a Italia lo dejaría descartado. Dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibéis parte de sus plagas. Entonces, cuando habla de que salga el pueblo, podría estarse refiriendo al pueblo santo, o podría estarse refiriendo al pueblo de Israel, que está en las ubicaciones de Palestina, o podría interpretarse de diferentes maneras. Entonces, por lo pronto, pues podría ser, depende de cómo se den las cosas, cuando el Señor nos deje vislumbrar este tipo de situaciones. Y después dice que les dio, dice: dadle a ellas como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó la bebida, prepararle el doble. O sea, en esto de perdición y demás, pues darles lo doble para que sean totalmente aniquilados, ¿no? Dice: se ha glorificado, dice el 7, se ha glorificado y vivido en deleites
darle, dice, tanto darle de tormento y llanto, o sea, el mismo tanto de lo que ellos se deleitaron y demás, en eso darles el doble de tormento y de llanto, dice, porque dicen en su corazón, pues yo soy sentada como una reina y no soy viuda y no veré llanto, no voy a sufrir, yo estoy empoderada, ¿no? Dice Babilonia, esta nación, dice, en un solo día vendrán sus plagas, su muerte, su llanto, su hambre, y será quemada con fuego porque es poderoso Dios que la juzga. Si cuando venga el juicio de Babilonia viene esta misma situación del tiempo de donde venga la situación de Babilonia y venga también el temblor universal y demás, pues puede ser que si se tratase de Hollywood se desapareciese gran parte. Puede ser que si se tratara del Medio Oriente, pues podría ser por parte del mar Mediterráneo al unirse con parte de lo que viene siendo, creo que el mar Índico o cosas así, ¿no? Entonces, también tienen partes donde puedan desaparecer. Entonces, dice así, dice el 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. O sea, en un solo día va a venir todo esto, pero entre todas estas plagas viene el fuego, que es con lo que podría asociarse también la desaparición, decía yo, del terreno, junto con esta situación volcánica tal vez, ¿no? En fin, estamos pues especulando un poco porque pues como les digo, no sabemos exactamente cómo va a ser o cuándo va a ser este castigo a Babilonia. Entonces las tierras pues que le alababan y que comercializaban con ellas y todo, dicen, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha venido su juicio, en un solo momento vino toda la crisis y toda esta situación que está padeciendo. Y entonces habla de diferente mercadería que se supone que está manejando, pero pues no estamos, como yo decía, no estamos del todo seguros, ¿no? de qué pueda hacer. Entonces, permítanme nada más un segundo. Ya. Entonces, dice más adelante, canelas, especias, frutos, metales, trae varias cosas, piedras preciosas, dice en el 14 frutos codiciados, toda clase de exquisitas y espléndidas, ¿no? De cosas, dice, y vuelve a decir lo mismo, ¿no? Que se apartarán lejos las ciudades, las gentes que los rodean, se apartarán lejos esperando que no llegue a ellos pues esta misma catástrofe, este juicio que les está llegando, y dirán, ay, ay, dice el 16 otra vez, ay, ay de la gran ciudad que está vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y por eso también decía, ¿no? Por la vestimenta de los sacerdotes decían que tal vez se tratara también de los sacerdotes, pero bueno, como yo les decía, esto es pues también como todo lo que estamos haciendo en esta parte, pues es especular porque no podemos saber a ciencia cierta de quién está hablando. Y en su momento pues lo vamos a saber. Entonces dice el 17, en una hora han sido consumidas todas tus riquezas, todo piloto y todos los que viajan en naves, marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon de lejos viendo el humo de su incendio y dando voces. La ciudad que era semejante, que dice, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentándose, diciéndose, ay, ay de la gran ramera, de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas,
pues en una hora ha sido desolada. Alégrense sobre de ella cielos y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Entonces, toda la maldad, todos los sacrificios que pudieran haber hecho, por ejemplo, en Irán, si es que se tratase de Irán, de Irak y todos estos, decía yo, todos los que practican el Islam, pues en un momento, en un solo instante, Dios va a hacer justicia de todos los que han padecido por sus arbitrariedades. Dice que un ángel toma una piedra como de molino y la arroja al mar, diciendo, así dice, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia. O sea, así como se hunde la piedra en el mar, con la misma velocidad se va a hundir Babilonia, que era lo que yo les platicaba, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Dice, y su voz de arpistas, de músicos, flautistas y trompeteros no se oirá más, ni ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues tus hechicerías fueron engañadas, porque por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ok, más o menos estoy especulando, obviamente. Quiero saber si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos leído y más o menos el ejemplo de lo que nos da de lo que le va a pasar a Babilonia. Este es parte de la imagen de lo que está pasando en la guerra de Megiddo, en el Armagedón. ¿Se acuerdan que cuando vimos lo del valle de Megiddo decía que las bestias también iban a venir a comer parte de estas, de los muertos y todo esto? Pues estas son las bestias, las aves que vienen y comen de las carnes y todo esto. Y más adelante también habla de otras, y recuerdo que también hablaba de algún otro tipo de bestias que venían a comer, pero los señalan siempre así. Generalmente de los que sí habla que vienen a comer carne de valientes y carne de los que estaban por pelear contra Israel y de los que habían perdido al mundo y demás, y en este caso de los de Babilonia, junto con los de Babilonia, la bestia, que las gentes, que el falso profeta, lo que es la bestia, el falso profeta, que son condenados. Entonces todo esto es pues es un mensaje muy fuerte, pero muy, muy transparente, de que al final de los tiempos viene el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, y lo vamos a aclarar un poquito más. Fíjense, dice en el 19, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación, la honra, la gloria, el poder son del Señor Dios nuestro. Ya viene la salvación de Dios, por eso es que la multitud está clamando, la multitud que viene con el Señor Jesucristo y la multitud de los cielos y demás. Dice, sus juicios son verdaderos y justos. Ha juzgado a la ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, ¿no? Y otra vez vuelven a decir todos aleluya, ¿no? Y entonces el humo de la destrucción de Babilonia pues sube, o de la gran ramera, sube por los siglos de los siglos, ¿no? Y dice, y los 24 ancianos se postraron en tierra y adoran a Dios y al que estaba centrado, ¿no?, en el trono, que era el Señor Jesucristo, y decían amén, amén. Entonces del trono sale una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos los siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Yo oí una voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas, ¿no? Otra vez vuelve a comparar las multitudes con aguas. Dice, como la voz de grandes truenos que decían aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos
y démosle la gloria, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero. Ven como en el día de la ira otra vez nos hablan de que está llegando el día del Cordero. Ven como en la destrucción de Babilonia hablan de que es el día de la ira y el día del Cordero. Entonces dice, y su esposa se ha preparado para ella, o sea, la iglesia que está siendo transformada, que está preparada para reencontrarse con Él, ha sido preparada. Se ha preparado a la iglesia, se ha preparado a la esposa. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. O sea, todos los que sean santos, buenos, limpios, puros, que sean conscientes, que tengan una sana doctrina, que tengan una buena actitud de obediencia y demás, pues van a ser los que van a ir por delante, por supuesto. Porque decíamos que muchos de nosotros pues, somos salvos por gracia, todos somos salvos por gracia, pero que no todos obedecemos de la misma manera, ¿no? Ni tenemos los mismos principios. No nos dejamos guiar, no nos dejamos educar por el Espíritu Santo y por eso no crecemos de la misma manera. Si no, pues todos seríamos iguales delante de Dios al momento de convertirnos, pero nuestras obras van a ser pasadas por fuego porque no todos son esforzados. Dice, fino, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Ok, dice después, la cena de las bodas del Cordero, ¿no? Y entonces el ángel, el Señor Jesucristo ya viene, nos estamos reuniendo, preparando para reunirnos con Él, dice, y viene el ángel y le dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a estas bodas del Cordero, ¿no? Estas son las palabras que Dios dio, ¿no? Las palabras verdaderas de Dios, dice. Yo me postré a sus pies para adorarle. Juan iba a adorar a este ángel que le estaba dando el aviso, y entonces le dice, espérate, no, le dice, yo soy consiervo, y de tus hermanos, dice, o sea, de todos los que son llamados, yo soy igual a ellos, somos siervos, todos nosotros, somos consiervos. Y entonces dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Híjole, es tan extensa esta parte que ya le hemos platicado mucho. Cuando en diferentes libros de la Biblia dice que el Espíritu es el que nos ministra, que durante generaciones hemos tenido las profecías de cuando iba a venir el Señor Jesucristo, cuando iba a morir crucificado, cuando iba a resucitar, que iba a estar a la diestra de Dios, y cuando iba a venir como el Mesías reinante, y cómo nos íbamos a encontrar con Él, y cómo íbamos a vivir una vida de 1000 años. Todas esas profecías se van cumpliendo. Entonces, a eso es a lo que se refiere en esta parte. El testimonio de Jesús es estas profecías que se van cumpliendo, es la esencia misma del espíritu de la profecía. Lo estamos viendo a través de estas profecías cumplidas, día con día, vez con vez, ¿no? O sea, si se tarda de 1948 hasta ahorita, o del año 30 hasta ahorita, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, o 33, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, hasta ahorita, o sea, todas esas profecías van dando testimonio del mismo Jesucristo, del sacrificio y de la veracidad de Dios. Dice el jinete del caballo blanco, que se supone que es el Señor Jesucristo, que era el que yo les decía. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba era fiel, verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos como llama de fuego, en su cabeza como una diadema, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino solamente él, ¿no? Y entonces estaba vestido de ropa teñida de sangre por el sacrificio. Dice, y su nombre es el Verbo de Dios.
Y en el principio era Dios y el verbo era Dios, ¿no? Entonces era el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y para regirla con una vara de hierro. Y aquí hago un paréntesis, eso sería durante los 1000 años y de paz. Y entonces, hablando aparte de eso, viene el furor del lagar, del vino. El lagar dice, y como era de hierro, dice, y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios Todopoderoso, ¿no? Ya lo habíamos visto, cuando pisan las uvas del lagar para vaciar las copas de la ira las copas de la ira para manifestar esta situación de Dios. Y entonces dice, y las señales que venían con todo esto. Y entonces aquí está hablando que pues él es el que viene, este jinete es el que viene a regir con vara de hierro y a pisar el lagar para que salga este vino de la ira de Dios contra todos los que atentaron contra los santos. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a otro ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves, ven, que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Comad carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, de caballos, sus jinetes, y libres, esclavos, pequeños y grandes, ¿no? Dice, ellos estaban preparados, a la bestia y los reyes de la tierra, cuando estaban preparados para este momento de la guerra, para caerle a Israel, para pegarle a Israel, es cuando viene el granizo de 40 y tantos kilos, de 43, 45 kilos de peso, y arrasa con todos ellos. Y entonces vienen las aves a comer carne de reyes y carne de fuertes y carne de todo lo que estaba en el valle tendido. A eso es lo que está diciendo la profecía. Lo que ya habíamos leído antes sobre el valle de Megiddo es lo mismo que está hablando ahorita la profecía. Se repite otra vez. Y entonces dice, las señales que les habían engañado, porque dice, y a la bestia, dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. O sea, todos estos engañados que les faltaba doctrina, que les faltaba palabra, que les faltaba fundamento y que sus nombres nunca estuvieron escritos en el libro de la vida, así como lo decía antes de los reyes y todos ellos van a morir un castigo eterno, ¿no? Y dice, todos estos fueron asados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y a veces pues es triste decirle eso a la gente cuando no quiere creer en el castigo eterno y demás, pero pues existe, está profetizado, así como está profetizado de Satanás, de los espíritus y todo esto, y está súper comprobado que todo esto existe. Pues yo no sé, yo sé que muchas de estas cosas nos rebasan con respecto a lo lógico, pero la verdad es que les falla muchísimo a las gentes a veces. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho, ya lo leí. Entonces al lago a la que arde con fuego y azufre, ¿no? Dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, o sea, con la palabra del Señor Jesucristo los demás fueron muertos. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Fíjense, también
También hay una parte donde dice, más adelante lo vamos a leer, donde dice que la muerte es la última de los enemigos que caen del Señor Jesucristo y que junto con ella lo acompaña la bestia, el falso profeta, el Hades, la muerte y el diablo. Y todos ellos son castigados eternamente en el lago de fuego. Eso lo vamos a ver yo creo que ya en la siguiente clase porque nos chutamos 2 capítulos, pero pues porque teníamos que extendernos por todo lo que teníamos que ver, porque ya no tengo mucho tiempo. No alcanzo a leer el 20. Y además vienen los 1000 años de paz del gobierno del Señor Jesucristo después de que Él está hablando aquí de su venida. Y entonces, después de esta venida donde arrasa con Babilonia y con el dragón y con el falso profeta y demás, y explica cómo viene él en el jinete blanco y demás, ya vienen entonces 1000 años de paz, donde va a gobernar el Señor Jesucristo y aquellos que murieron por la palabra del Señor. Entonces, yo creo que sí, ya en la próxima clase, yo espero en Dios que ya nada más sea 20, 21 y 22 y terminamos el Apocalipsis. ¿Cómo ven, chicos? Bien. ¿Dudas? ¿Hay algo que quieran comentar, que no estén de acuerdo o que no les suene lógico? No, todo bien. Ok. ¿Seguros? Sí. Ok, ¿qué les está pareciendo? O sea, ¿sí está siendo claro? ¿Sí está siendo lógico? ¿Sí está siendo coherente lo que les estoy platicando? Hay algunas cosas que me parecen que pues no pueden ser, solamente el Señor puede mostrarnos realmente, por ejemplo, quién es la gran ramera, pero sí suena lógico lo que dices de todo, de todos los lugares. Hollywood es un lugar muy pervertido y también por ejemplo, en la India, también hay otro lugar que se llama Hollywood y Sí. es lo mismo. Hay mucha perversión en todos esos lugares, mucha corrupción. Entonces, pues solamente el Señor nos va a mostrar en su momento cuál es el punto real de la Babilonia. Nadie tiene con certeza eso, pero sí se me hace muy interesante porque sí tiene muchas características estos lugares de lo que está diciendo la palabra, ¿no? Coinciden en muchas cosas. Sí, yo creo que coincide. Ahorita yo creo que lo único que hemos visto que no podemos saber a ciencia cierta, pues es como lo de Babilonia, ¿no? La mayoría de las cosas han sido muy lógicas, y llevan una coherencia y demás. Yo creo. También por decir, puedo decir que Cancún también es una gran Babilonia, porque a muchos niños se los han robado y los han mandado para allá y se ha sabido todo eso, de la pedofilia, que está saliendo una comunidad de mujeres, hombres, señoritas que están defendiendo la pedofilia y hacen, ¿cómo se llama? Hasta cierto punto como conferencias y explicando por qué deben de ser un pedofilio aceptado en la sociedad. O sea, muchas cosas que son malas, no serían buenas. Pero aquí es un punto de vista. Y sí, como dice Angie, y Dios nos mostrará posteriormente la gran Babilonia, ¿no? Sí, es algo que va a ser muy fácil de ver. Les voy a explicar. Va a venir la bestia, va a tener que ejecutar la gran abominación. Vienen 30 y tantos días, 40 y tantos días de 45 días de gran tribulación.
y y viene el suceso. O sea, no va a ser, No va a tardar mucho. no va a tardar mucho, va a ser casi que inmediato, ¿no? Luego vas a ver qué ciudad está siendo destruida el día de la venida del Señor Jesucristo. O sea, cual sea la ciudad, va a ser, le va a suceder. Así es. Nada más que sería mucho lujo que fuera en México, mano. O sea, no no lo creo. Sí. Me refiero a que hay muchas ciudades, muchas ciudades que están en Sí, libertad. hay muchas ciudades, pero te voy a decir cuál es la diferencia, Quique. Bueno, para mí, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Hollywood es una ventana al mundo. O sea, tú, toda la mayor parte de la gente en el mundo que ve películas y todo eso, son las películas de Hollywood. Entonces, toda la desviación, en cada Super Bowl los eventos de baile y todo esto y demás, pues, se han visto varias idolatrías. ¿Qué pasó ahora en las Olimpiadas con Francia, no? Son las que más en cuenta del tiempo. Entonces, idolatría y satanería y todo esto. Entonces, es algo muy general, es algo muy global. Entonces, como dice el Señor, ¿no? O eres frío o eres caliente en estas situaciones. ¿Ven? Yo creo que uno de los medios de comunicación más grandes sí es el cine, Sí. y sí ha mostrado mucha corrupción. Y lo está clarificando como algo bueno, siendo que es malo. Pues es que, sí, es que ¿qué creen? Que esto abarcaba, este escándalo que les digo de Estados Unidos abarca el cine, abarca las noticias, abarca la música y abarca a los gobernadores y gente millonaria, o sea, puro, sí, como decían, ¿no? El cuarto poder, que eran las noticias, pues está ahí también embarrado, entonces es un desastre, es todo un desastre. Pero bueno, podría ser parte de algo medio satánico, no dejar de ser una secta satánica, pero les digo, Babilonia podría ser en este caso, podría ser California, podría ser el Medio Oriente, ¿no? De hecho, ya dijeron que se practicaba desde un principio el satanismo. Y ya hay imágenes de varios haciendo rituales. Entonces, pues más claro en esa parte, no hay duda, pero siempre los medios de comunicación están siendo modificados a su favor, simplemente por ser una cadena que llame más la atención, pueden poner cualquier cosa, ¿no? Entonces, hasta que no se lea la noticia realmente, la noticia como tal, se puede decir que es fidedigno. Y aún así, está lleno. Sí. Bueno, vamos a despedirnos, seguimos la próxima clase.